Bueno, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. Me confirma si me escuchan bien, porfa, para iniciar. Sí, Rab. Baruch Hashem, bien, Rabino. Sí, se escucha bien. Ah, Baruch Hashem, sí, se perfecto. escucha bien. Ok, Baruch Hashem. ¿Cómo han pasado? Ya se viene Rosh Hashanah. Se viene un nuevo año, nuevos decretos, Besrat Hashem, nuevas y buenas noticias. Terminamos un año con muchas cosas, retos como siempre, pero siempre agradecidos con Hashem porque llegamos a terminar un nuevo año y empezar uno nuevo, Besrat Hashem. Entonces, voy a hacer una clase también ya para Besrat Hashem mañana, creo. Entre hoy y mañana organizo bien el material para explicar un poquitico sobre esa dimensión interior o dimensión universal, vamos a decirlo así, de Rosh Hashanah también, para Noahida, resolver algunas preguntas de la Halajá. Y bueno, Besrat Hashem. Vamos a comenzar con el día 28, si no estoy mal, quedamos allí por leer el último día de la semana de Netzach. Y bueno, la semana que viene no podemos dar clase, obviamente. El lunes en la noche ya es Rosh Hashanah. Entonces nos veríamos la otra semana próxima. De hecho, deja ver porque, a ver qué día cae Yom Kippur también. Tenemos, sí, sería la próxima. Y a menos que de pronto quieran que la próxima demos clase por ahí el jueves, tal vez, si quieren no perder la semana, ya me comentan después. La que viene arriba, el 29, está bien, si se puede dar clase. Y el 6, el otro lunes arriba, estamos en la víspera de Sukkot, entonces ahí no podríamos dar clase. Igual ya nos vamos organizando con los organizadores acá del grupo, de las clases, la señora Alma, Gisela, ahí vamos mirando. Pero bueno, Baruch Hashem, hoy estamos acá para continuar en el día 28. Hoy finalizamos la semana de Netzach, ya la semana que tiene que ver con podríamos llamarlo así, la autosuperación y todos los matices que tiene, la autosuperación o el crecimiento personal, que es el foco, digamos, el centro de todo este estudio, el crecimiento personal. Pero ha habido algo muy bonito que ha surgido a raíz de estas últimas clases que hemos visto sobre el tema de superación. Creo que hemos tocado puntos que de alguna u otra manera las personas se han sentido identificados, también han expresado algunos proyectos que habían dejado de pronto de lado, también han expresado algo que les gusta, algunos dijeron que les gustaba escribir, que deseaban o pensaron en algún momento escribir un libro, etcétera. Entonces, de eso me surgió la idea que ahorita que terminemos esta semana, o sea, que terminamos hoy, la próxima clase no va a ser una clase normal, va a ser tipo foro, donde la idea es que haya bastante participación de parte de ustedes también, escucharlos, conocerlos un poco más también. Muchas de las personas que están acá, pues nos hemos conocido a través de estas clases, digamos, y conocerlos en el sentido de identificar también en uno mismo talentos o cosas que de pronto hemos dejado sin querer, inconscientemente hemos dejado ocultos, sueños, metas, propósitos que de pronto hemos también dejado allí. Entonces, conocer un poco eso de cada uno que tiene que ver con la semana de Netzach y tratar de socializar y comprender o mirar, digamos, cómo potenciar o cómo lograr o cómo empezar a trabajar en esos proyectos personales que se tienen, que nos van a comentar, los que quieran comentar allí en la reunión. Va a ser un tipo charla, foro, mesa redonda, como quieren llamarlo, donde vamos a conocer un poco más toda esa parte y de pronto ayudarles a ver cómo poder realizar o cómo poder empezar esos proyectos, ¿ok? Entonces eso haremos la próxima semana, Bezrat Hashem. De pronto alguna dinámica también planeo y miramos allá. Bien, terminando la semana de Netzach, tenemos la Sefirá de Malhut, que como sabemos es la última Sefirá, de arriba hacia abajo, la última.
en el árbol sefirótico o la cualidad que nos lleva incluso a la realización, a la acción, a la materialización de muchas cosas. Malhut representa eso. O sea, Malhut se traduce como reinado, pero también se puede traducir como materialización de las cosas que hemos estado estudiando. Por eso está de último, no es casualidad. Todo lo que se ha venido estudiando de las cualidades digamos, los días de Netzach, acá ya debe llevarse también a la práctica digamos, todas las cosas que uno está trabajando en lo personal también. Si bien cada día tiene su dimensión práctica, Malhut es una sefirá que digamos, recibe toda esa influencia de las demás sefiros superiores y materializa. Por eso también Malhut representa este mundo material, este mundo donde Hashem, al final de cuentas, todas las emanaciones de bondad que él emana, valga la redundancia, se materializan aquí en acciones, o por ejemplo ahorita que viene Rosh Hashanah, decíamos, entonces Hashem decreta cosas en la vida de cada quien, y eso empieza o tiene que bajar poco a poco, dependiendo de la acción también de cada quien, y se materializa aquí. Entonces, Malhud es eso, Malhud es como la realización de todas estas cosas superiores, divinas. En la dimensión personal podemos entenderlo también como empezar a sentar esas bases, esos cambios también en la vida de cada quien, todo eso que se ha venido haciendo en la semana de Netzach. Bien, entonces, Malhut también se relaciona con dignidad, lo hemos hablado, o sea, realeza, entendámoslo en este caso para que se entienda mejor como dignidad, es decir, lo que yo valgo, eso también es Malhut, es la dignidad. Y como dice Malhut de Netzach, es entonces la dignidad en la superación, la dignidad en el crecimiento. ¿Cómo se ve afectada bien o mal mi dignidad en mi proceso de crecimiento personal, en mi proceso de crecimiento espiritual, en mi proceso de conseguir los propósitos y trabajos que uno esté proyectando en su vida? No hay nada más vacío, digamos, que vivir una vida sin propósito, no tener propósitos, pasar el día, vamos a decirlo así, la rutina del día y no construir algo. ¿Ya? Eso es algo que también le estoy enseñando a mi hija y hicimos una actividad con ella también de poner propósitos. Y le decía que los propósitos deben ser personales y yo le decía, no te puedo decir yo porque son propósitos tuyos, te puedo dar ideas y los propósitos se disfrutan cuando uno los empieza a trabajar, uno a veces se apasiona con ellos porque son cosas que a uno deben gustarle, que uno cree que puede conseguir, que uno quiere trabajar en ellos y eso precisamente nos motiva a trabajar todos los días. Y cada día poner un ladrillo, cada día poner un ladrillo en esa meta, en ese proyecto. Entonces uno debe tener propósitos, obviamente. Una persona que se va, digamos, a la cama solamente vivió el día como todos los demás y no está haciendo algo que termine la semana o el mes y decir, mira cómo voy logrando esto, mira cómo voy avanzando, ya ahí hay un problema. O sea, uno debe tener propósitos dentro de la rutina diaria, porque no necesariamente las rutinas son malas, son cosas que tenemos que hacer a veces diariamente, pero algo que también yo esté construyendo, que va pasando el tiempo y voy logrando algo. Eso es gratificante. ¿Ok? Entonces uno debe tener propósitos en diferentes ámbitos, en el espiritual, en propósitos, digamos, no sé, del trabajo, de emprendimientos, lo que sea, y debe estar trabajando constantemente en ellos. ¿Ok? Pero esa consecución de propósitos no deben denigrarme, no deben afectar mi dignidad. Todo lo contrario, un verdadero propósito, un propósito sano, me exalta, me dignifica. Y eso es lo que vamos a ver con esta sefira. Malhut de Netzah, la dignidad en la superación, ¿ya? O en el compromiso. ¿Ok? Entonces, como dice acá, si en aras de conseguir tus metas, te rebajas o te denigras, hay muchos casos, podríamos dar muchísimos ejemplos de personas que se ponen de lado, tal cual como lo dice aquí, se rebajan, no se respetan, no se quieren a sí mismos con tal de conseguir su objetivo. ¿Ya? Son personas que
que precisamente tienen un problema con su dignidad, porque aquí no vale el tema de el fin justifica los medios, para nada. De hecho, en muchos temas que hemos hablado, no cae este tema en temas de Torah. O sea, cuando una persona es correcta, siempre tiene que analizar los medios. No puede ser que el fin justifique los medios. Muchas veces los medios son dañinos. Y acá el ejemplo es ese. Si en aras de conseguir tus metas te rebajas o te denigras, esto denota un problema en ti como ser humano. Hay un problema aquí. Hay personas que hacen cosas que van en contra de su dignidad propia para conseguir sus objetivos. Erróneamente están siendo víctimas de su propio juego, ya que esto tarde o temprano pasará factura. O sea, por un momento tal vez celebre una victoria y siente que no pasó nada, pero tarde o temprano esto va a afectar. Ya, el tema de cuando tú mismo no te das el valor y el respeto que mereces, incluso en aras de conseguir un propósito, no pienses que esto no te va a afectar. Sí va a haber una afectación negativa en tu dignidad y en tu amor propio, o incluso el respeto de los demás hacia ti. El triunfo o victoria real dignifica a la persona, como decíamos, no la denigra. Nunca negocies tu dignidad. Es el camino corto pero largo. Es decir, puede aparentemente conseguir cosas más fácilmente, entre comillas, cuando en verdad será un camino largo superar el daño o secuelas de un camino en contra de la naturaleza divina interna. ¿Ya? Es decir, el Tani habla de eso, el Tani habla del camino largo pero corto. ¿Qué se refiere a eso? Pues a veces uno quiere acortar camino, toma eh, atajos o métodos más fácil, entre comillas, para lograr algo, pero al final de cuentas se vuelve un camino largo porque termina las cosas no saliendo como se esperaba. Siempre hay una consecuencia. En cambio, el camino largo pero corto es el que debemos tomar, dice el Tania. ¿Qué significa eso? Pues el camino donde me tomo el tiempo de analizar las cosas, el camino donde trato las cosas poco a poco. Las cosas tienen que irse dando, no pueden ser a noche a la mañana. Y eso al final se vuelve corto en el sentido de que podemos disfrutar de ese logro de una manera correcta. Nunca una persona debe negociar, como dice aquí, su dignidad, ya, a raíz de su proyecto de vida o lo que sea, ya. Esto siempre va a traer secuelas, siempre va a traer daños, siempre, aunque pensemos que no. Muchas veces las secuelas obviamente no son físicas, pero sí trae secuelas a nivel emocional, a nivel personal, a nivel espiritual, etcétera. Entonces, rescatar o luchar por un matrimonio, aquí tengo un error. Rescatar o luchar por un matrimonio no puede ser a costa de mi dignidad. ¿Ya? ¿Qué se refiere eso? Pues el caso de que a veces vemos esto muy frecuentemente. Yo, como les dije en el libro, trato de darle, hacer las reflexiones enfocadas en algunos ámbitos muy básicos. Básicos me refiero que son importantes, son de la vida diaria. Lo enfoco a la educación de los hijos, las reflexiones, lo enfoco al matrimonio, lo enfoco a veces obviamente al crecimiento interno, personal. Y por eso siempre traigo muchas veces hablando de estos temas de pareja. Entonces, rescatar o luchar por un matrimonio no puede ser a costa de mi dignidad. Personas que de pronto dicen estar luchando por un matrimonio, las cosas no andan bien, pero en verdad no están luchando de manera correcta, están precisamente rebajándose o permitiendo que el otro pisotee, etcétera, etcétera. Por eso, ni siquiera eso debe ser a costa de mi dignidad. Dice, el abuso no debe ser permitido. Esto lo dice Rebe también en su libro, bueno, el libro de Rabino Shimon Jacobson, basado en las palabras de Rebe, que se llama Así una vida plena de sentido. Ahí está escrito, cuando habla del matrimonio, dice, el abuso en una relación no debe ser permitido de ninguna forma, dice ahí el libro. ¿Qué significa entonces que no debe ser permitido? Pues que hay que buscar ayuda. Y si, digamos, se llega a un divorcio, pues a veces esa puede ser la solución, dependiendo todas las cosas que se intenten, ¿no?
Pero evidentemente no puede una persona sacrificarse, vamos a decirlo así, y donde está haciendo, digamos, su dignidad personal se está perdiendo a costa de este sacrificio. Entonces, no, ni siquiera en eso. Por eso dice, debe buscarse ayuda, pero es un trabajo de dos personas. Esto ya lo hemos hablado, que hace difícil el tema muchas veces porque tiene que haber disposición de ambos. No puede ser de uno solo, mientras el otro no ponga de su parte, va a ser muy difícil que las cosas funcionen. Como dice aquí, es muy difícil llegar a un buen final si no hay deseo de superación de ambos y autocorrección. Va a ser muy difícil. Va a llegar a un buen final, ya, o sea, un final de pronto donde se dé el crecimiento como pareja, va a ser muy difícil. De la misma forma, toda ayuda que prestemos a otros en sus caminos de autosuperación debe ayudar a dignificarlos y no humillarlos. ¿Ya? O sea, también respecto a nuestro prójimo, a las personas que podemos aconsejar, ayudarles, pues debemos tener muy claro que todo consejo, toda ayuda, toda idea que les propongamos debe dignificarlos. Es lo que hay que tener claro. Hay que tener claro ese tema. Todo crecimiento que viene o que es correcto es un crecimiento que dignifica. Todo propósito que está establecido de como debe ser, dignifica. Hay que tener esto muy en cuenta con los hijos, que al final de cuentas queremos que sean personas autosuficientes, pero la educación no puede violentar su dignidad, todo lo contrario, debe fomentar el deseo, el respeto por sí mismos y sus triunfos deberán alegrarnos mucho. ¿Ok? Reflexiones para este día tenemos en lo que ya dije en los diferentes ámbitos. Pregúntate si la educación que le estás brindando a tus hijos les dignifica, o sea, les hace aumentar su valor personal, eh, no solamente corregir, sino también fortalecer autoestima. Entendamos dignificar como precisamente aumentar la seguridad personal y el respeto propio. Entonces, uno debe preguntarse si está guiando a sus hijos de esa forma con amor y respeto y que procura que en ellos también se desarrolle un amor propio y un respeto propio. ¿Ok? La enseñanza o la educación, como la gente ya lo hemos hablado también muchas veces, no es solamente, la gente entiende educación como mandar a los hijos a la escuela, pero eso no es educación, por lo menos dice Rebe, eso es como que aprendan un oficio, ¿listo? Está bien, que estudien algo para que puedan tener un oficio y tener su parnasá, pero la educación no es, eso es una transmisión de conocimiento, se le están enseñando herramientas, cosas para que pueda él desarrollarse como persona en un oficio, pero la educación, la verdadera educación enseña también valores, no solamente una información que se transmite, sino que en verdad es mucho más que eso y debe fortalecer el autoestima. Eso también es parte de la educación. Entonces, una persona, a nosotros muchas veces no se nos enseñó a ser padres, a ser esposos, a ser buen hijo. Es decir, tenemos en lo que es esta parte de la educación, muchas veces la adquirimos por lo que vimos en el hogar. ¿Ya? Muchas veces tratamos, aquellos que de pronto hubo cosas que no, difíciles que vivieron en su infancia, pues tratan de cambiar eso con sus hijos, de que no repitan estos mismos errores que sus padres cometieron. Otros, lastimosamente, siguen emulando los mismos errores que tuvo o que vio o que sus padres tenían, los siguen, los continúan entonces también con sus hijos. ¿Ok? Entonces, uno cómo empieza a corregir, cómo empieza a trabajar en este ámbito también de, 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 de crecer, de educar con dignidad, pues precisamente tiene que preguntarse, tiene que evaluar, ¿estoy guiando a mis hijos con amor y respeto o estoy proporcionando herramientas en ellos para también que fortalezcan su amor propio? ¿Ya? O digo palabras que de pronto los humillan, los hacen sentir incapaces, etcétera, etcétera. Entonces es importante, como siempre, hacer esas preguntas personales, internas. Les enseño a reconocer su valor y enfrentar los desafíos con dignidad. O sea, esto es también otra pregunta. Les enseño a ellos su valor propio. Educar con nobleza significa ayudarles a convertirse en personas seguras y conscientes de su
valía, de su valor. Es importante trabajar este tema de la seguridad personal. Eh, Cuando ayudas a otros, ¿les humillas o les ayudas a aumentar el respeto propio? ¿Ya? Uno dice ayuda, ¿ok? De pronto, como dije hace rato, el fin no justifica los medios y puede ser que consigas hacer algo por otro, ayudarlo, pero a fin de cuentas en ese proceso hiciste algo que lo hace sentir mal, que lo humilla, consciente e inconscientemente estás haciendo algo que lo hace sentir mal. Entonces, la verdadera ayuda eleva, no disminuye. Por eso uno debe preguntarse si mis palabras, mis acciones inspiran confianza en aquellos a quien ayudo. ¿Ya? O si estoy siendo paciente y empático o hago sentir a otros inferiores, de pronto en estos temas a veces con ganas de ayudar o de enseñar incluso algo de Torah, de pronto consciente, inconsciente o inconscientemente le estamos haciendo sentir al otro como que no sabe mucho, como ya de pronto con nuestras palabras, y por eso uno tiene que aprender a desarrollar esta habilidad de pensar antes de hablar. ¿Ya? Muchas veces las personas hablan y después es que piensan, después entonces, mirar Hasidut, una cualidad de Hasidut es precisamente eso, la capacidad que uno tiene que desarrollar de pensar bien antes de hablar. A veces, y no digo que yo sea un ejemplo de eso, porque obviamente cada quien siempre está en su trabajo de crecimiento y trabajo personal y siempre hay cosas que mejorar. Pero algo que aprendí mi rabino fue eso también, de cómo él se cuidaba sus palabras, ¿verdad? Cómo se cuidaba sus palabras. Y, eh, y he aprendido también a veces a esperar, a esperar días, a veces, no me lo van a creer, pero a veces he esperado meses pensando cómo abordar un tema. Por cuando son temas obviamente que no son urgentes, son cosas que hay que dejar, hay que ir dejando que las cosas se desarrollen a veces, que se vayan dando, hay que esperar el momento adecuado para hablar muchas veces. Y entonces yo he aprendido, porque al principio, personalmente en mi juventud, yo era a veces muy impulsivo, ¿ya? Muy impulsivo, quería algo y a veces precisamente uno por tratar de conseguir eso que quiere se puede hacer una imprudencia o algo así. Pero he aprendido a esperar el momento adecuado, ¿ok? Entonces, uno muchas veces no siempre se debe tomar el tiempo de pensar lo que va a decir, pensar cómo dar una respuesta. Y eso precisamente, si lo hacemos, empezamos a ayudar también con nuestras palabras. ¿Cómo le ayudamos entonces al otro? Precisamente porque mis palabras pueden ayudarle al otro a generar su confianza en sí mismo, pueden enseñarle al otro a ver sus talentos, pueden enseñarle al otro a salir adelante. Entonces, a eso dignifica. Por eso, eso implica fomentar la autonomía y el respeto propio del otro, fomentar así como uno tiene que trabajar en este tema, entonces también esto, con respecto a la otra persona, también debe fomentar ese trabajo personal. Eres capaz de hacer tal o cual cosa que atenta contra tu propio respeto como mujer u hombre con tal de conseguir lo que propones, ya lo comentamos hace un momento. Desafortunadamente se ve muchas veces de personas, a veces generalmente mujeres, que con tal de conseguir algo, eh, dejan de lado su dignidad. Ya se ve lastimosamente en temas de pronto de trabajo, con tal de ascender un puesto, etcétera. Entonces hacen cosas que no deben hacer y es precisamente lo que estamos diciendo. Esto atenta contra la dignidad o la persona renuncia a su dignidad con tal de alcanzar un objetivo. ¿Ya? Y esto ya dije, trae consecuencias emocionales espirituales. No piensen que eso no pasa nada, siempre va a traer consecuencias. Ese es un ejemplo. Obviamente pueden haber muchos otros casos en que de pronto la persona precisamente se deja de lado como su valor personal. Y si algo atenta contra tu valor personal, allí no es. ¿Ya? Por allí no es. Aléjate de ahí. No es el camino, no es la persona, no es la oportunidad. No debe nada atentar contra tu dignidad personal. Por eso, si te das cuenta, si te preguntas si este asunto
esta situación atenta o sacrifica mi dignidad, entonces no es allí. Es mejor alejarse de allí. ¿Cómo puedo perseguir mis metas sin comprometer mi respeto propio? La verdadera victoria es aquella que fortalece como persona, como dijimos. Por lo tanto, es algo, parece obvio, pero en verdad muchas veces se comete ese error. O el tema, lo que ya dijimos también, permitir el abuso, etcétera. La persona no debe permitir estas cosas en aras del amor. Ya, he visto casos así también, personas que dicen, pero es que yo lo amo, pero... Y está bien, o sea, si una persona ama a alguien que le está haciendo daño, pues necesita ayuda a esa persona. No realmente un amor correcto, es un amor torcido. ¿Ya? Entonces debes ser consciente que necesitas, que mereces respeto y un trato digno en todas mis relaciones. Eso incluye también amistades, amistades, no solamente el tema de pareja. O sea, si yo estoy con una persona que en verdad no me respeta y no me trata dignamente, pues hay que aplicar lo que dice Pirkei Avot. Y aléjate del mal vecino. ¿Ya? Es mejor alejar a ese tipo de personas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque primero está algo que no es negociable y es mi respeto propio, mi dignidad. Cuando una persona no se respeta a sí misma, no puede esperar que otros le respeten. Muchas veces estos problemas que existen de pareja, en el matrimonio, y lo comento porque nuevamente comento que muchas veces me ha tocado ayudar a personas, o por lo menos escucharlas, su situación, y, y las cosas que están viviendo son solamente consecuencia de años en los que han permitido muchas cosas que no debieron permitir desde el principio. Ya, de primer momento que se dio algo, debieron pararse firme en muchos aspectos, sobre todo en lo que es el valor propio, mi valor. Y como dice la Torá dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿qué significa? Que si yo no me sé amar, pues tampoco voy a saber amar a otro. O si yo no me sé respetar, pues tampoco voy a saber respetar a otro. Si yo no permito o no exijo mi respeto como debe ser, si yo no soy consciente y trabajo por respeto a mi dignidad, pues no puedo esperar entonces que otras personas lo hagan. ¿Ya? Parte de allí, de respeto propio. Muchas veces, o inconscientemente, las personas que le faltan el respeto, que abusan o que, sí, cosas que afectan a la otra persona, es porque esa otra persona, consciente o inconscientemente, no se valora a sí misma. ¿Ya? ¿Ok? Por eso es que siempre lo digo, en temas de relaciones, y eso incluye amistades, como dije, relaciones personales. Muchas veces queremos culpar a otro, ¿no? Porque el otro dice, porque el otro me dice, porque el otro me dijo tal cosa, porque el otro... Pero tú también tienes responsabilidad. Ahí pregúntate precisamente, pregúntate, ¿eres consciente o más bien date cuenta que debes ser consciente que mereces respeto y un trato digno? Entonces, analiza que aquello que te están diciendo o que está pasando, ¿cuál es tu responsabilidad en el asunto? ¿Por qué se ha llegado a tal punto? ¿Dónde está tu culpa también? Siempre no hay un solo culpable en el tema de relaciones interpersonales. Siempre hay, la culpa es de dos. O sea, uno por permitir tal cosa, el otro por aprovecharse de tal o cual situación. Entonces, también la persona tiene que analizar su responsabilidad o, como dice aquí, reconocer su valor y buscar apoyo si es necesario. ¿Ya? Eso es importantísimo. Y otra forma de verlo es exaltar al otro, no adular, que es muy diferente. Adulación está escrito por los sabios que es casi como la Shon también. O sea, callar un logro a otra persona también puede ser la Shongara. La Shongara no solamente hablar algo negativo, sino también cuando se tiene que decir algo positivo, un elogio y callarlo, también puede ser en algunos casos la Shongara, como dicen los sabios. O elogiar demasiado hasta el punto que se llega a adulación, también puede ser la Shongara. Palabras malas. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser si son palabras buenas respecto al otro? Porque la adulación ya se pasa del equilibrio y entonces puede causar que también dañe a la otra persona. ¿Cómo la daña? Pues precisamente puede hacer crecer su ego, ya puede hacer crecer cualidades negativas que están allí incluso por eso también se tiene que tener un equilibrio en ese aspecto. Entonces también se necesita reconocer
en el otro, la pareja, en el amigo, en los empleados, reconocer también sus logros, exaltar cuando haya que exaltar, reconocer lo que haya que reconocer, etcétera. Mostrar respeto y admiración hacia tu pareja, en este caso, pues como dije, pero eso aplica para cualquier otra relación, laboral, amistad, etcétera, es un ejemplo poderoso para los hijos. Esto hablando de la pareja, obviamente los hijos ven eso, estas cosas, y obviamente en la medida que ellos vean eso, también, también aprenden a respetar también al prójimo. Entonces, una manera de hacerlo es reconocer, incluso cuando se va a reprender o cuando se va a hablar de algo que de pronto haya que corregir, la mejor manera de hacerlo es empezar reconociendo las cosas buenas, ¿ya? Reconociendo las cosas buenas para, como quien dice así, preparar el camino para decir lo que haya que mejorar o corregir. Lo mismo con los hijos. Por eso también la persona debe preguntarse si sus palabras y acciones hacia la pareja reflejan aprecio y reconocimiento de la otra persona, de su esfuerzo, de lo que hace, eh, de su trabajo, etcétera. Y si fomenta un ambiente familiar basado en el respeto mutuo. Ya, esto es importantísimo porque por eso creo que lo escribí al principio del libro, en uno de los primeros capítulos, donde hablaba que este es uno de los retos más grandes que tenemos cuando tenemos hijos, porque ellos están viendo todo y siempre van a estar preguntando, cuestionándonos sobre las cosas que ven o que uno dice algo, pero de pronto está haciendo otra cosa. Entonces ellos van a estar ahí preguntando, ¿por qué me dijiste tal cosa y tú haces tal cosa? Se- Eso, hablando de de la dignidad personal también, se tiene que, digamos, fomenta este tipo en lo que es el respeto de pareja, la dignificación a la otra pareja, la exaltación, reconocer las cosas positivas del otro, también fomenta una seguridad en los hijos. Y como dice aquí, la nobleza en la familia se construye con gestos de amor y reconocimiento. Y lo que decía aquí, adelante un poco, reconoce si le hace saber a otros las cosas buenas que ha hecho. Muchas veces podemos llegar a lo que se llama un sesgo de negatividad. O sea, cuando a veces empezamos haciendo una crítica, dice, constructiva a uno, de lo que el otro tiene que corregir o lo que no nos gustó, etcétera. Pero si esto se repite y se repite y se repite, se puede llegar a un punto en que inconscientemente nos hemos programado para ver solamente lo malo, ¿ya? Para ver solamente lo malo del otro. Y cuando se ha llegado a ese punto, a veces cuesta hacer el ejercicio de mirar lo bueno en el otro, ¿ya? Si usted es una persona que en aras de pronto de que se hagan las cosas bien, en aras de pronto sí, de trabajar, educar, aconsejar al otro, muchas veces simplemente se enfocó en la crítica constructiva, o sea, siempre hay que corregir esto, mira, te falta tal cosa, ¿por qué no haces tal cosa? Puede llegar la persona a programarse negativamente hacia el otro. ¿Qué significa programarse negativamente? Pues que solamente ve lo negativo, solamente ve lo malo. Pero realmente el Rebe nos enseña que eso no es lo que ayuda al crecimiento de la persona, todo lo contrario, es el reconocimiento de las cosas positivas, ¿ya? El reconocimiento de las cosas positivas, incluso cuando, ya lo dije hace un momento, incluso cuando toque, pues sí, decirle algo que de pronto no está bien, se empieza empezando a reconocer o reconociendo primero las cosas positivas, ¿ya? Un ejemplo, mira, qué bien te quedó, la verdad te quedó muy bien. Solamente un detallito, qué bueno sería mejorar tal cosa. O sea, cualquier otra cosa, pero siempre empezar reconociendo, no inventando. O sea, no estamos hablando de inventar cosas que no son, pero sí reconocer a veces incluso el esfuerzo, ya, el esfuerzo. Eh, y eso, como dice aquí, el reconocimiento sincero, como dije, sincero, no es un tema de inventarnos cosas, no es un tema de dar halagos que no son, que no existen, pero tenemos que aprender a ver el esfuerzo y las cosas que sí son positivas dentro de cada cosa. Y por eso el reconocimiento sincero fortalece los vínculos y motiva el crecimiento. ¿Ya? Por eso la persona se debe preguntar si está atento a los logros y esfuerzos de los demás. ¿Ya? Muchas veces cuando estamos siendo de pronto maestros
o siendo jefes, o siendo, no sé, liderando un equipo, se puede caer en este error, como dije, solamente mirar lo que falta, lo que hay que mejorar. No, es importantísimo, incluso el elogio, el reconocimiento del esfuerzo, del trabajo, eso genera una mayor fortaleza en el trabajo en equipo. O como dice aquí, le expreso mi aprecio y admiración de manera genuina, les expreso a las otras personas de manera genuina, ¿ok? Genuina. eh, eh, el aprecio, admiración por las cosas, etcétera. Imagínese, por ejemplo, el caso, imagínese el hijo, la hijita que de pronto tiene, no sé, 2, 3 añitos y viene mostrarnos contento o contenta por ese dibujo que hizo en una hojita que obviamente no será el gran dibujo. Vienen felices, mira lo que hice, papá, mira lo que hice. Ya, y uno le dice, no, eso está feo, o sea, por favor, no pierdas el tiempo en esas cosas. Eso precisamente a esa edad ataca fuertemente la dignidad. Y por eso, dentro de las personas que han hablado conmigo, he conocido personas que lo que más se le ha dado difícil para cambiar son cosas que precisamente les dijeron o les cohibieron cuando eran niños. Eso primero a veces ni siquiera se dan cuenta y cuando logran reconocerlo empieza un trabajo de esfuerzo personal. Y miren cómo marca eso. A veces nos queda, ¿por qué? Incluso peor todavía, se nos mete en el inconsciente. ¿Por qué en el inconsciente? Porque cuando somos niños, por ejemplo, no sé quién de ustedes de pronto me puede hablar de un recuerdo que tenga los 2 años. Ya, yo creo que uno se acuerda 7, 8 años para arriba, un poco más. Ya, yo tengo un recuerdo de cuando tenía 3 años y me acuerdo mucho, mucho de eso solamente porque fue un accidente. Me caí, me hice una herida y fue un poco traumático y lo recuerdo eso, solamente recuerdo ese momento. Si me preguntan más cosas de mis 3 años, yo no me acuerdo. ¿Ya? Entonces, pero eso no se olvida, eso queda guardado. Muchas veces queda en el inconsciente. No, ahorita decimos, no, no me acuerdo de mis 3 años. Sí, no se acuerda conscientemente, pero inconscientemente ahí hay un recuerdo que está, por decirlo así, torpedeando, que está molestando, que está afectando la manera en cómo nos comportamos, cómo hablamos, cómo nos sentimos ante el logro, o mi dignidad, mi valor propio, etcétera, sí, mi valor como persona. Muchas veces está afectado por cosas que están en el inconsciente y que se quedaron en el inconsciente porque simplemente se recibieron cuando niños. Se Rebe, por ejemplo, dice que que la gente piensa a veces que los niños, los bebés, no escuchan, cuando están pequeñitos, que no hablan, piensa que no escuchan. Obviamente sí sabemos que escuchan, tienen oídos, ¿no? Pero uno piensa que no entienden, ya. Pero Rebe dice, nos enseña el Rebe que todo lo contrario. Un bebé, un niño escucha más que un adulto. Y incluso, ¿por qué? Dice, porque no tienen filtros. El adulto ha aprendido a filtrar qué escucha, qué no escucha, a qué le presta atención, a qué no. Pero un bebecito está escuchando todo sin filtro, es una esponja. Y eso lo pueden investigar si quieren en la psicología, muchas de las personas que tienen problemas, incluso personas que han llegado a hacer delitos y cosas así, tiene que ver con esas primeras etapas del crecimiento que quedaron marcadas. Lado positivo de eso, tampoco hablemos solamente del lado negativo. Un ejemplo de algo positivo respecto a esto es un rabino que no me recuerdo el nombre ahorita, pero es elogiado en el Pirkei Avot, la Mishnayot. Dicen, elogian a su madre. Dice, porque el rabino era obviamente un sádico, una persona muy grande, pero elogiaban a su mamá porque ella lo llevaba a las casas de estudios cuando estaba pequeñito y lo ponía allí en su cochecito y él pasaba todo el tiempo escuchando palabras de Torah, la gente estudiando Torah, etcétera, y cómo eso ayudó a su crecimiento como un sabio. Entonces, ese es el punto. Dependiendo de qué nos rodeamos, de qué escuchamos, pues eso precisamente puede afectar mi dignidad de manera positiva o negativa. Y si te cuesta, como dije, hay veces que uno le pregunta a las personas, ¿cuáles son tus talentos? ¿Para qué eres bueno? Y siempre
casi siempre me ha pasado que a las personas le toca detenerse a pensar unos segundos para que, bueno, no lo tenía en la mente así, no lo tenía como decimos en la punta de la lengua, no fue como que salió, sí, sí, bueno para esto, no, no. Te toca, si te cuesta eso, si te cuesta reconocer tus logros, que por eso vamos a hacer logros o talentos, es precisamente tienes que trabajar en esto. En el reconocimiento también de cosas valiosas, de tus talentos, de tus capacidades, y eso te va a ayudar precisamente a dignificarte, a sentir tu valor. Todo obviamente dentro de la humildad, porque también Malhut tiene que ver con humildad. Entonces, si estoy atento a los logros y esfuerzos de los demás, o pregúntate a ti mismo, ¿cuáles son mis logros? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis propósitos, mis sueños, no sé, mis metas? Pregúntate sobre eso y eso tiene que ver entonces con el reconocimiento. Y como dice aquí, la dignidad también se refleja en la capacidad de alegrarse por el éxito ajeno. Hay gente que dice, me da envidia de la buena. Bueno, depende. A veces en verdad tienen alegría por el otro, por el logro del otro, otras veces en verdad es envidia. Hay algo en el fondo que no le gusta que el otro esté triunfando, que le esté yendo mejor. Ese es un problema. O sea, si al final de cuentas, cada quien tiene su camino, alégrate por el otro. Entonces, reconoces el éxito del otro. Eso tiene que ver con precisamente Malhut de Netzach. O sea, reconocer humilde en el éxito mío y en el éxito del otro, en el éxito de la otra persona. Y como decíamos hace un momento, el tema de felicitar a los hijos, no ser duro a veces con las palabras, etcétera. Esto, pregúntate, como ya lo dijimos hace un momento, tiene mucho que ver con esta, para reconocer en el otro sus capacidades, incluso en los hijos. Si las reconoces, ok, no basta solamente con reconocerlo, también es bueno felicitar, también es bueno hablarle, también es bueno elogiar. Entonces, con respecto a los hijos, ¿les felicitas a tus hijos por sus avances, por mínimos que sean? ¿O siempre estás exigiendo por lo que falta, por lo que no hizo bien? Pues también, así como se le exige, a veces como se le llama la atención, también que sacar el tiempo para elogiarlos. ¿Sabes qué? Te veo cambiando, has mejorado mucho en esto, he visto tu progreso en esto. Eso también es importantísimo, eso dignifica. Y dice aquí, los pequeños logros son los cimientos del crecimiento. Pregúntate, ¿estoy reconociendo y celebrando los esfuerzos de mis hijos, incluso cuando los avances son pequeños? Mi comunicación con ellos es equilibrada, destacando tanto sus virtudes como las áreas a mejorar. La nobleza y en la crianza implica reforzar la confianza y el respeto propio. O, por último, soy capaz de perdonarme y reconocer mi propio valor, incluso cuando cometo errores. Decíamos, el tema del trabajo interno, reconocer también el valor propio. Entonces, la nobleza implica también tratarte a ti mismo con dignidad. Errar, o sea, equivocarse, es parte del crecimiento, normal. Y la capacidad de perdonarte refleja un profundo respeto por tu propio progreso o tu propio proceso. Entonces, sí, a veces hay personas que son muy duros consigo mismo, que son muy duros consigo mismo en ese proceso de trabajo personal. Son, eso se trata, lo vimos también con el tema de Gesed, o sea, hacer Gesed de Netzach, que lo vimos hace rato. Eh, aprender a eh, digamos, ser moldeables en ese proceso de crecimiento personal. Saber equivocarnos, reconocerlo, pero también no ser muy duros en el extremo por un error. O sea, es parte del crecimiento equivocarse, ¿ya? Pero perdonarte o no ser tan duro con uno mismo te ayuda a avanzar. Si eres muy duro en el error, el crecimiento va a ser demorado, o sea, va a ser traumático. En cambio, tienes que tener un equilibrio entre perdonarte, o sea, como dice, no ser tan duro contigo mismo y no llegar al extremo, pues, de no analizar las cosas y simplemente, pues, estar nosotros como si nada pasara. No, hay un equilibrio con esto.
Tenemos que tener la capacidad de reflexionar, porque quien no lo hace se llega entonces a la tiranía, por decirlo así, o sea, no analiza sus actos. Entonces, reconocer los errores es importante, pero también aprender a perdonarte y crecer a pesar del error. Entonces, pregúntate si aprendes de tus equivocaciones con humildad y sigo adelante, o simplemente pasas la página y ni siquiera te pones a analizar qué aprender del error. Entonces, sí hay que aprender de las equivocaciones. La humildad es precisamente eso, aprender. La verdadera dignidad consiste en levantarte con resiliencia y continuar avanzando. O sea, eso es dignidad. Levantarte con dignidad del error o resiliencia y seguir trabajando en las cosas. Reconoce que se equivocó uno, pero también analizar, aprender de eso y ver cómo te dignifica, cómo te ayuda a crecer ese error. Ok, ahí terminaríamos la semana de Netzach. No sé si tienen, antes de pasar a mirar un poquitico la semana de Od, no sé si tienen alguna inquietud o algún comentario que quieran hacer de esta semana que terminamos para avanzar. Si tienen algún comentario, pueden levantar la mano, por favor. O pueden escribir en el chat también si tienen algo que decir. ¿Ok? Bueno, igual espero si levantan la mano. Por acá levanta la mano Sara Velázquez. Adelante, sí. Shalom, Rabbi. Sí, Shalom. mi pregunta es acerca de cuando puede ser que, como decía usted, uno pudiera ver nada más lo negativo o también pudiéramos elogiar de más. Entonces, ¿cómo encontrar ese balance con respecto en la educación de los hijos? Porque también si elogiamos de más, lo que yo entiendo es que podemos incrementar en ellos un ego tal vez Ujú. que, o sea, pudiera ser dañino, ¿no? Un Sí. exceso. Pero también la crítica constante, como usted decía, podemos dañarlos porque no estamos permitiéndoles tener una buena autoestima, ¿no? Un valor. Ujú. Ujú. Sí. Bueno, no solamente en la educación de los hijos, en todo ámbito, siempre deben buscar el camino del medio. Así lo dice el Shuan Aruch. Dice, ¿cuál es el camino que el hombre debe seguir? El camino del medio. El camino del medio significa varias cosas. Una, Tiferet, o sea, Emet, el camino de la Torá, el camino del equilibrio, el camino de la armonía. También la Torá nos dice en otra parte, dice, no te desviarás ni a la derecha ni a la izquierda. O sea, tiene que decir que no nos vamos a los extremos. De cierta forma, uno identifica, o sea, cuando una persona se va al extremo de elogiar y no reprender, obviamente, entendamos reprender, pues como no necesariamente regañar o algo así, sino de pronto analizar o exponer esa otra cosa que hay que mejorar. Entonces, se tiene que, como decía, cómo se ablanda o cómo se busca el camino del medio. Pues sí, yo, como dije hace un momento, puedo elogiar un poco el progreso, pero dentro de eso también aprovecho y comento algo que se necesite mejorar, ya que se necesite mejorar. O si el caso contrario, la persona solamente está hablando de lo que tiene que mejorar, la crítica y todo esto, y no elogia, ese es otro extremo. Entonces, es como lo sabes, dice, reprende con amor. Hay que reprender con amor. Y eso incluye también reconocer lo bueno en cada situación, no solamente con los hijos. ¿Cómo se busca ese camino del medio? Como dije, eso está relacionado, como dicen los sabios, el camino del medio dice, podemos relacionarlo con la Sefirá de Tiferet o con la Torah. Torah es Emet. Torah también está representada por la cualidad de Tiferet. Entonces, en la medida que nosotros estudiamos todo este conocimiento, por ejemplo, este libro, por ejemplo, el libro buenísimo libro recomendado también, Así una vida plena de sentido, en la medida que uno se llena de esa información, va a empezar a vislumbrar o a distinguir ese camino del medio. O sea, ¿cómo lo puedo distinguir? Pues mientras no estudies, mientras no te ilustres, vamos a decirlo así, mientras no te informes sobre lo que es la Torá, más allá de la parashá. A la gente le gusta la parashá, obviamente tenemos que estudiar la parashá todas las semanas. Pero a la gente le gusta la parashá, le gusta ver entonces qué dice el Midrash, le gusta ver el comentario de Rashi. Ok, eso es buenísimo. Pero a veces
dentro de lo que es la parashá no encontramos muchas veces una enseñanza para lo que es mi vida. Hasidut sí trae un mensaje para la vida, en lo que es la parasha también busca traer una enseñanza para la vida. Ok, pero si una persona, como dice el Tane también, no logra distinguir su camino de estos libros, es decir, la persona puede tener libros de Torah, pero tampoco logra encontrar su camino, su consejo personal al respecto. Entonces, para eso también tiene que preguntarle a un sabio, a un rabino. En resumen, ¿cómo podemos distinguir el camino, ese equilibrio, el camino en medio? Pues en la medida que estudiamos Torah, empezamos a cambiar la forma en que comprendemos las cosas, la forma en que actuamos. Empezamos a llenar nuestra cabeza de información y recuerden que la cabeza representa las cualidades del intelecto, Jomá Binaidad. Y entonces eso va a hacer que nazcan mis otras cualidades buenas. Entonces, la medida que yo me informo, como dicen por allí, la información genera formación. La medida que yo estudio Torah, como dije, la Torah entiéndase como libros prácticos de consejo de vida como este, o Hacia una vida plena de sentido, libros de Musar, libros de crecimiento. Hay consejos para los hijos, para el tema de pareja, con los maestros. Pirkei Avot, por ejemplo, también. Pirkei Avot también con los comentarios también nos trae muchas enseñanzas para nuestra vida. Entonces, cuando yo tomo esa información, cuando yo me alimento de esa información, créame que va a empezar a surgir, aunque no me dé cuenta cuándo, un cambio en mi manera de actuar, buscando precisamente ese camino del medio, es decir, actuando de acuerdo a lo que aprendo en la Torah. Eso es lo que hay que hacer. Ya. La manera de comprender el camino del medio es estudiando y comprendiendo la palabra de los sabios en la vida práctica de cada uno. Sí, eso. Y no solamente aplica para el tema de los hijos, aplica para otros ámbitos. Vamos a saber entonces cómo actuar como esposo, como esposa. Vamos a ver cuándo entonces no podemos permitir algo cuándo a veces podemos sí doblar un poco el brazo, digamos, y permitir algo. O sea, ese es el camino del medio. Eso necesita información, necesita uno educarse para eso y todas estas clases, todas estas ayudas nos prepara un poco ese camino, ¿ok? Además de eso, dice el Pirkei Avot, hasta un rabino. ¿Qué significa eso? Pues que si yo no logro encontrar el consejo que está allí para mí, porque allí está, la Torah es infinita, la Torah tiene un mensaje para cada alma en este mundo, y ahí está lo que la persona tiene que hacer en su corrección personal, allí está. Pero si yo no logro encontrar ese mensaje, entonces me dirijo a un rabino que me ayude a encontrarlo y eso es lo que llamamos también consejería. En Hasidut se llama, habla del maspías, que es como un consejero. Puede ser un amigo, puede ser, como es, un maestro, etcétera. Y él va a lograr identificar o ayudarte en tu camino personal. Entonces, resumen, dos cosas se necesitan, estudio y una guía. Son las dos cosas que se necesitan para poder empezar uno a entrenarse en distinguir, en identificar el camino del medio. ¿Ok? Eso podría decirte. No sé si tienes otra pregunta. No, nada más. Gracias, Rabino. Vale, vale, listo, gracias. Por acá también Luzma tiene mano levantada, adelante. Sí, Rabino, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ya una parte de la pregunta ya la contestó por parte de Sarita, que era esa Ujú, parte de precisamente cómo hacerlo. Inclusive en esta parte, pues a veces con los hijos que ya estuvieron chicos, ya cometimos el error o los errores y ya no podemos, como lo dicen, borrar esa parte. Pero ya como adultos, ¿qué tanto o en qué manera puede funcionar esto? Lo comentaba usted, elogiando primero lo que están teniendo de logros y luego hacer un paréntesis o un agregado en cuanto a las cosas que se requieren mejorar. Y se ujú, quedaría uno con esa parte de lo que requieren mejorar o tendría que hacer uno otra vez otra intención de dejarlo como luego a veces decimos con un buen sabor de boca o cómo debería ujú, de quedarse esa persona tanto para percibir una cosa como la otra. Esa sería mi primera ujú, pregunta. ujú. Déjame ver si entendí. La pregunta es, ¿cómo hace uno, digamos, con hijos que ya están grandes y poder, digamos, eh,
ayudarles a ver, dar un consejo en ciertas cosas y dejar un buen sabor de boca, es decir, que lo tomen a bien, ¿cierto? Esa es la pregunta. Ok, Sí, sí, esa es. Claro. sí. Bueno, como dije hace un momento, cuando hablamos de relaciones interpersonales, hablamos de que debe haber disposición de ambas partes. Ya, debe haber disposición de ambas partes. Entonces, por un lado, lo que uno puede hacer es lo que ya dijimos, obviamente tratar de eh, buscar la manera correcta de hablar de acuerdo a la persona. Cada hijo tiene un carácter diferente. O sea, cada hijo tiene una personalidad diferente. Entonces, es lo que decía hace un momento. A veces yo me tomo el tiempo de pensar cómo le digo a esta persona, cómo abordo el tema. A veces incluso tengo que esperar la oportunidad. Por ejemplo, una vez alguien me dijo algo de otra persona, perdón, y yo no podía decírselo a la otra persona porque inmediatamente va a saber quién me lo dijo. Ya, pero había que decírselo, había que darle un consejo sobre eso. Entonces yo esperé, no me acuerdo cuánto tiempo, a que la persona fue la que habló el tema, me dio la cabida y empecé a hablar. Entonces uno tiene que aprender también a conocer a quién tiene al frente, o a los hijos en este caso. Cada quien tiene su manera de ser y uno tiene que mirar ese recipiente, o sea, mirar cómo es la persona, cuáles son sus cualidades. Cuando uno tiene claro eso, por lo menos bastante claro, uno va a tener entonces la siguiente pregunta es, bueno, si esta persona me va a tomar esto a mal, si se lo digo así, entonces, ¿cómo se lo puedo decir? Eso siempre lo hacemos nosotros también. O sea, por ejemplo, hay personas ya ahorita casi no uso Facebook, pero personas que me escribían por Facebook, Rabino, me pasa tal o cual cosa, ¿qué consejo me da? Pues muy difícil dar un consejo así, uno tiene que conocer a la persona. Ya. Si fuera así, también imagínese, por ejemplo, el tema de los médicos. Que uno le escribiera al médico, doctor, me siento así, así, ¿qué me receta? ¿Qué me formula para...? No, el médico tiene que examinarte, tiene que mirar eh, tus signos básicos, etcétera. Lo mismo pasa acá. Entonces, un rabino o un consejero tiene que conocer a quien tiene al frente. Conocer en el sentido de ya lleva un tiempo, sabe cuáles son, digamos, sus cualidades o sus puntos ciegos de sí, cualidades que no están todavía muy refinadas, o cuáles son sus virtudes también. Entonces, uno tiene que tomarse ese tiempo de, vamos a llamarlo así entre comillas, en el buen sentido de la palabra, de perfilar a la persona. Porque cuando hablamos de perfilar, generalmente se entiende como algo negativo, estamos haciendo espionaje, no sé. Pero sí tener la capacidad de perfilar, es decir, cuál es el perfil de esta persona, cuál es el perfil de este hijo. Este es un poco más calmado, este es un poco más enojón, por decirlo así, se enoja muy fácilmente. ¿Cómo? Más reactivo. Tengo, con el que le comento es porque es súper reactivo. O sea, tengo los dos hijos y son Ujú. muy extremos. Uno es muy reactivo, se parece Ajá, mucho a tanto al papá como algo a mí, que no soy tanto, ajá, pero sí, y el otro es más tranquilo. Entonces, casi siempre hubo un tiempo que yo cometí el error ujú, de platicar con los dos al mismo tiempo y era error. ¿Por qué? Porque uno de ellos siempre resultaba siempre el más reactivo, molesto. ujú, Entonces, era porque, ¿por qué le hablas así a mi hermano? O sea, no, háblale bien. O sea, y se crea un ambiente así como que no sé, yo he entendido y aprendido acá que es una particularizar, agarrarlos en ese tiempo de calidad mamá e hijo y hacer en ujú. base, ahorita lo que dice usted, en base a ver las cualidades, las virtudes de ese hijo y cómo abordarlo ahí. Gracias. Sí, exactamente. Ahora, cuando uno empieza a identificar eso, porque son varios niveles, vamos a decirlo así. Uno identifica, bueno, ya te tiene identificado algo. Uno es reactivo, el otro un poco más calmado. Ok. Ahora la siguiente pregunta es, ¿por qué es reactivo? ¿Ya? ¿Qué lo hace ser así? A veces una persona es reactivo, vamos a decirlo así, como usted reacciona mal, es por inseguridades personales. ¿Por qué? Porque él quiere sentirse autosuficiente. No estoy diciendo que sea el caso de su hijo, nuevamente, no lo conozco, pero estoy poniendo ejemplos muy generales. O sea, a veces, ¿qué se esconde detrás de esa reacción de la persona? ¿Ya? Y ahí es donde tiene que agudizar un poco más el tema de que decía de perfilar. No se trata solamente, ok, a veces es evidente, lo evidente, cómo reacciona, cómo otra cosa, pero ¿por qué así? ¿Ya? ¿Qué pasó?
¿cómo yo influí? Mucho más si soy el papá. ¿Cómo yo influí a que sea de esa forma? ¿Por qué siempre lo toma así? Ya de pronto tiene algo que ver con un pasado, de pronto de cómo yo le decía las cosas, de pronto, de pronto siente que no le estoy dando su espacio, que no estoy dándole la confianza de que él mismo resuelva las cosas. O sea, ahí es todo un tema que uno tiene que ir desarrollando poco a poco. Ya, en verdad es volverse uno sensible. Ahora, pero ¿dónde está el truco de todo esto? En empezar por uno. Aquí está el ejercicio. Cuando usted empieza a hacer todo este ejercicio que estamos haciendo en el libro de mirar si yo reconozco mis talentos, de mirar si yo, qué tan duro soy con mis metas y conmigo mismo, de mirar si de pronto yo no me dignifico, me irrespeto muchas veces, de mirar, cuando uno empieza a hacer ese escaneo personal, créame que va a llegar un momento en que usted logra ver eso en el otro. ¿Ya? ¿Por qué? Porque usted se ha entrenado con usted mismo. Y cuando uno generalmente supera las cosas, entiende aquel que las está viviendo. De pronto no sea igual la situación que está viviendo, pero uno pudo vivir ciertas cosas parecidas. Entonces uno ahora entiende al otro. ¿Ya? Entonces, por eso es un camino no es de la noche a la mañana, pero tampoco es difícil. Un camino de preparación. Pero el mejor ejercicio, lo que mejor nos entrena a nosotros para identificar las cualidades en el otro, tanto talentos como puntos ciegos o cualidades que se expresan mal, es cuando yo he cumplido mi tarea de analizarme yo mismo. Ya. Cuando yo he cumplido mi tarea de conocerme a mí mismo. Entonces, cuando yo he sido así tan observador, va a ser más fácil empezar a ver en el otro no solamente lo que es evidente, sino de pronto el que hay detrás. Hay una inseguridad, o hay una falta de confianza, o hay de pronto una molestia conmigo, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a ser un camino larguito, pero se empieza por uno. Ya, eso es importante. Sí, sí, muchas gracias. Es que sí somos muy parecidos, entonces en eso sí, yo ya Ujú, he analizado, yo ujú, trabajando en mi persona y veo que precisamente muchas de las cosas que tiene, tanto tiene cosas mías como tiene del papá. Y sí, de alguna manera ujú, a veces decimos, ¿por qué en ocasiones? Y se tienen las dos cosas, ¿eh? Tanto las cosas positivas como las negativas y eso me ha ujú, permitido acercarme un poco más, pero a veces cuando él presenta esa reactividad es ahí en ese momento como, ¿cómo se dice? Pues cómo posturarme, porque a veces es la parte donde no ser también a veces como tan rígida o no tan rígida, o sea, realmente eso no, pero es como no ser tan fuerte a la hora de poderlo detener, porque hay ocasiones en que se empieza a presentar falta de respeto. Entonces es ujú, ahí donde he intentado pararla, o sea, detenerlo dos o tres veces, sosteniéndolo bonito, así, pero o sea, se desfoga, se desfoga, se desfoga y no, a veces no hay manera de cómo contenerlo. Y yo como ujú, mamá siento que es esa parte de contención en la cual se perdió un tanto en la etapa ujú. de la infancia por trabajar. Yo soy médico, mi Claro. profesión es médico, entonces Mm, estuve mucho tiempo fuera siempre trabajando, entonces eso me desligó un tanto de él y él lo dice, ¿verdad? Que realmente si yo como médico me hubiese quedado en mi casa, le digo, si yo hubiese tenido la posibilidad, sí me habría quedado. ujú. Entonces, él como que se queda así de, "Au", y no, Eso le iba a decir, si había tenido la oportunidad de conversar eso con él, de pronto, vamos a decirlo así, de sanar esas heridas, porque es que según lo que estoy entendiendo, entre lo que usted me habla, es otra cosa que uno tiene que desarrollar, es que hay detrás de las palabras. Y dentro de lo que yo noto, lo que usted me dice, y parece ser que hay cierto molestia, dolor, digamos, por esa ausencia de parte suya. De pronto por eso también reacciona así. Entonces, ¿cómo puede uno sanar eso? Pues bueno, tener una conversación, y más en estos días que estamos precisamente que debemos pedir perdón a las personas también. Entonces, qué bueno sería que tenga usted ese momento, un momento que lo prepare bien, ya, no sea forzado, sino un momento tranquilo donde puedan ustedes conversar y decirle, sabes qué, mira, perdóname porque en verdad me hubiera gustado aprovechar todos tus años de crecimiento, compartir más tiempo contigo, jugar contigo. Hoy me doy cuenta cuánto en ese momento, pues obviamente hay que trabajar, mi profesión no es fácil porque la verdad que la vida del médico es muy difícil, ujú, pasa mucho, mucho ocupado. Entonces,
poder tener ese tiempo de conversar como una manera de ablandar esos molestias, por decirlo así, que están allí. Que me parece que por allí va el tema. Él está Ujú. como, de cierta forma, reclama esa ausencia que hubo. Eso ya no lo vamos a solucionar, pero sí se puede ablandar un poco cuando uno ahí está Malhut, cuando uno es humilde, incluso que sea el papá y reconoce eso y se lo expresa, hay un perdón, entonces precisamente eso puede tal vez ayudar a mejorar la relación en este momento. Importante eso también. Sí, muchas gracias. Esa era esa parte de cómo abordarlo, porque ya lo he abordado precisamente desde esa parte del perdón y estaba Ujú. viendo qué era lo que realmente estaba faltando o por qué no se daba. Y sí lo que dijo hace rato, de repente uno se llega a estar lesionando, lacerando mucho, por el hecho de estar haciendo las cosas y no se dé un resultado. Lo único que he dejado es un espacio en tiempo con él, dejarlo en su espacio de apartarse porque se aparta, digo, con la situación de entendiéndolos como hombres, que es esa parte para Ujú. apartarse, pensar, no sé qué. Yo de todas maneras, en ocasiones es ahí donde decía de repente, ese amor de mamá es seguir estando, porque sí hay veces digo, le voy a dar su espacio, no le voy a mandar mensaje, pero yo le puedo decir como mamá, duro 2, 3 días sin decirle, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? O sea, es un amor de madre que solamente una mamá sabe en eso. Ujú. Y ya entonces pasa tiempo y él me contesta muy esporádico. Pero sí empieza a estar en esa parte y cuando volvemos sí estamos, hay momentos de charlas muy bonitas. Pero es esa parte donde yo siento todavía esa parte y ahorita me acaba de dar en el punto clave. Muchísimas gracias. Ujú. Ok, Gracias. sí, no, con mucho gusto, ¿no? Y qué bueno que ya tuvo esa conversación. Bueno, mire, esas cositas hay que darle tiempo, Ujú. ya. Es como una persona que también, no es el caso, obviamente un caso muy diferente, pero, por ejemplo, una persona que le fue infiel a su pareja me dice, pero es que no confía en mí y ya yo le he demostrado que quiero cambiar. Y digo, pero pues, ¿qué esperaba? Si obviamente la confianza se rompió, eso no se construye tampoco de la noche a la mañana, entonces uno tiene que asumir como que, bueno, o sea, toca empezar a hacer las cosas de otra forma. Entonces, acá me refiero. Obviamente ya usted habló, ya usted conversó, ya tuvieron ese espacio, también hay buenas conversaciones como usted lo dice. Entonces hay que darle tiempo, hay que darle tiempo, con el tiempo poco a poco uno asume su responsabilidad tal cual como usted lo está asumiendo. No, reconozco que no tuve el tiempo, reconozco que de pronto puede ser que eh, todavía está ese niño ahí pidiendo, reclamando por ese tiempo que no se tuvo, ese niño interno. Ok, pero se habló. Entonces hay que esperar que las cosas se vayan calmando y uno asume de cierta forma esos comportamientos como una consecuencia de eso. Mientras no, obviamente, como dije hace un momento, no se puede tolerar la falta de respeto ni el abuso. Entonces ahí sí uno tiene que poner límites. Ahora, cuando yo hablo de este tema, de uno trabajar en lo personal y trabajar con el otro, obviamente uno tiene que poner límites, o sea, no puede ser el tema de amor y paz y como dicen por allí, pon la otra mejilla, no, o sea, uno tiene a veces que mostrar carácter y defender sus situaciones, sus momentos, y cuando toca hacerlo dentro de ese trabajo personal. Entonces sí, digamos que hay que darle tiempo y Besrat Hashem que con ese espacio que tuvieron, que conversaron, pues poco a poco se pueda ir mejorando esa relación, Besrat Hashem. Así es. Vale, Vale, bueno, vamos. muy amable. Gracias, gracias. Bueno, con mucho gusto. Voy a avanzar aquí un poquitico con la semana de OT. Eh, estamos en la semana de reflexionar. Aquí empezamos la quinta semana, ya nos quedan 2 semanas. O sea, bueno, 3 semanas, quinta y dos más. Para terminar lo que es todo este trabajo central del libro de reflexión y como decíamos hace un momento, el objetivo es empezar a concientizarnos de quiénes somos, de nuestros talentos, nuestros puntos ciegos a trabajar, etcétera. Y una sefira que ayuda muchísimo también, o sea, todas son importantes como hemos visto, pero una que está relacionada con eh, el tema de trabajo personal es la Sefira de Ot, la humildad.
O sea, tener precisamente la capacidad de yo ser humilde conmigo mismo, identificar las cosas que no están bien, de tener la capacidad también, humildemente, la verdadera humildad de reconocer mis talentos. Entonces, Od está relacionado con humildad y con reconocimiento. Y obviamente cuando hay reconocimiento, también hay agradecimiento. Entonces yo le puedo agradecer a Shem por mis talentos, le puedo agradecer a Shem por estas cosas, por la familia, por las cosas que Él me ha dado. Entonces, la humildad es uno de los pilares importantes en el crecimiento personal. ¿Por qué? Porque quien es humilde es capaz de reconocer también las cosas no tan buenas que tiene, ¿ya? O incluso el que es humilde también puede reconocer cuando el otro le hace ver algo que de pronto no se había dado cuenta. Entonces, esta sefira, esta semana vamos a ver, como todas las demás, todos los matices de lo que es la humildad. Amor en la humildad, por ejemplo, en este día 29. Y después tenemos la disciplina en la humildad, porque también se le tiene que disciplinar la humildad. La humildad se puede torcer, se puede distorsionar a una falsa humildad, como ya hemos visto en otra parte. O sea, una falsa humildad. Entonces, importantísimo aquí, vamos a hacer este trabajo esta semana de lo que es ese trabajo personal en la humildad. Y como dice aquí, en Gesed de Ot, o sea, amor en la humildad o bondad en la humildad, ser humilde no es sentirse indigno o desmoralizado. La verdadera humildad incluye amor propio, lo que decíamos. O sea, la gente puede entender más la humildad como alguien que realmente está muy golpeado, vamos a decirlo así. O incluso a veces la gente dice, no, esa persona es humilde y está hablando de pronto si tiene dinero o no tiene dinero, o que tiene poco dinero, entonces dice, no, vive humildemente. Bueno, en verdad creo que se ha distorsionado el tema porque la humildad aquí en este caso dignifica. Incluso hemos visto en las historias de Baal Shem Tov gente que vive muy pobre, muchos Hasidim que eran muy pobres, pero realmente felices. O sea, tenían dignidad en su pobreza, humildad, perdón, en su pobreza, pero al mismo tiempo una humildad que edifica. Ese es el punto. La humildad correcta es la que edifica. Y como dice aquí, ser humilde no es sentirse indigno, no es sentirse menos que nadie, no es sentirse desmoralizado. La verdadera humildad incluye amor propio. O sea, reconozco lo que soy, reconozco mis talentos, que van de la mano con el agradecimiento a Shem por lo que somos y los talentos que Él nos ha concedido. Humilde es ser feliz, no sentirte miserable o perdido, sin oportunidades. Ámate en tu humildad. Eso es lo que significa Gesed Deot, amarte en tu humildad. O sea, en, en, en lo que tú reconoces que tienes, que tú reconoces que Hashem te ha regalado, que tú reconoces que son las herramientas, los dones, los talentos, como quieren llamarlo, que Hashem te dio. Ámate en eso. ¿Verdad? Eso es, digamos, Gesed Deot, eh, eh, humildad amor y la humildad, perdón. Ahora, ¿qué reflexiones aquí tenemos? Aquí tenemos nuevamente, nuevamente me enfoco en esto por lo que decía que a veces le pregunto a las personas si para qué es bueno y no sabe responder a la primera. Entonces, reflexiona, la tarea es ponte el tiempo tómate el tiempo de reflexionar, tomar una agenda, desde el principio lo dijimos hace un tiempo, tomar una agenda y empezar a escribir las cosas. Es mi estudio personal, es decir, es donde yo me estoy estudiando a mí, si tengo que tomar apuntes, si tengo que escribir algo de una situación que me ayudó a ver algo que no había visto. Entonces, tómate el tiempo de escribirlo. Lo mismo, la verdadera humildad, como dije, dignifica. Una verdadera humildad reconoce en lo que soy bueno, por eso entonces tómate el tiempo de reflexionar cuáles son tus talentos y mucho más con la clase que vamos a hacer, la charla que vamos a hacer la próxima semana. La próxima semana no creo, porque dije que era Rosh Hashanah, ¿no? Eh, sí, la otra semana arriba vamos a hacer una charla sobre esto. Vamos a socializar sobre la Sefirá de Netzach y para eso es bueno que desde ya pónganse esa tarea, reflexionar cuáles son tus talentos o cuáles son esos sueños que de pronto tenías, propósitos, entiendes ese sueño como metas, propósitos. Llamémoslo
una tarea de inventario de talentos. Mi inventario de talentos, vamos a llamarlo así. Entonces, tómese el tiempo de escribirlo para que cuando podamos reunirnos la próxima clase, entonces podamos darle forma, darle camino a esos talentos. Podemos hacer la tarea escribiendo, por ejemplo, qué habilidades ya usas, o sea, qué habilidades ya reconoces en ti. Porque vamos también a pronto ver algunas que se pueden descubrir en la actividad. Pero obviamente cada persona tiene talentos, cada persona tiene habilidades, cada persona tiene cosas que lo hacen único. Entonces, empieza a notar también cuáles son esas habilidades que ya yo estoy usando, de las que soy consciente, ¿ya? O incluso también qué habilidades tengo que no estoy usando. También sería bueno anotarlo. ¿Qué habilidades reconocen otros en mí? Eso es importantísimo. Es una buena manera de ayudarnos a nosotros a identificar las cosas que a veces tenemos. No sé si les ha pasado que hay personas que dicen, oye, pero tú eres bueno para tal cosa. O sea, a ti te sale bien tal o cual cosa. Y al principio decimos, no, no me he dado cuenta, no, no creo, yo no sé. Pero muchas veces insisten y uno empieza a darse cuenta que en verdad tiene esa habilidad. Entonces, una manera de identificar las habilidades es también escuchar lo que otros dicen. Que por eso pregúntate, en esa tarea que vamos a hacer, pregúntate, ¿qué han dicho? ¿Qué reconocen los otros de ti? Que eres bueno de pronto en la oratoria, que eres bueno de pronto, no sé, explicando algo, que eres bueno, tienes mucha paciencia, no sé, o sea, cualquier otra cosa, hagan ese ejercicio que otras personas le han reconocido en cada uno de ustedes, qué habilidades. Y otro punto para la tarea sería qué habilidades sueñas en desarrollar o, vamos a decirlo de otra forma, qué habilidades te gustaría desarrollar. Que de pronto tú dices, a mí esto me gusta o en algún momento hice algo, pero sé que necesito perfeccionar esta habilidad. No sé, un ejemplo, por ejemplo, dibujar. Puede ser que algo que hicimos cuando pequeños, pero no lo hemos trabajado. Entonces, ¿qué habilidades te gustaría desarrollar? ¿Ok? Que reconoces en ti, pero que de pronto están un poco burdas, que quieres perfeccionarlas, ¿ok? También escribe eso. Y otro punto para la tarea, señala de esto que ya escribieron, cuál de estas habilidades quieres desarrollar o fortalecer en este año que va a comenzar, después de Rosh Hashanah. Entonces, ¿cuál de esas habilidades, una o dos, que tú necesites o quieras fortalecer para el próximo año? De hecho, eso es bueno. Es bueno hacerse propósitos para el nuevo año, así también como cuando una persona cumple años, también el Rebe dice que es bueno hacerse propósitos para ese año nuevo de vida. Y otra cosita para la tarea sería añadir una frase de propósito. ¿Ya? Por ejemplo, usar este talento para tal o cual cosa. Una frase de propósito, o sea, como decíamos, crear un propósito. Y, y por último, ¿qué necesito para hacerlo realidad, ese propósito? ¿Qué necesito? Entonces, si seguimos ese orden, primero reconozco mis habilidades que tengo, que logro identificar, que ya uso, otras que de pronto me han dicho otras personas que también me ayudan a identificar cosas que no me había dado cuenta. ¿Cuál te gustaría enfocarte el próximo año para desarrollar? ¿En cuáles? De pronto, no una, sino dos, las que quieran. ¿Y cuál sería el propósito? Un propósito que te pongas para trabajar. Y por último, obviamente, ¿cómo harías para lograr ese propósito con estas cualidades? Entonces, esto es como un ejercicio para la casa, para que ustedes lo hagan, para que ustedes lo desarrollen y cuando hagan esto va a ser mucho más ameno la charla que vamos a tener la próxima clase. Ahí vamos a compartir un poco sobre eso y ver cómo entre todos surjan ideas o cosas que nos podamos apoyar para trabajar esas cualidades. Entonces, acá está muy relacionado con Netza, con lo que dijimos anteriormente. ¿Por qué? Porque pregúntate, la humildad reconoce cuáles son mis talentos, como dijimos. ¿Has agradecido a Shem por ella? Segundo punto del ejercicio de Gesed de Ot. O sea, no solamente basta con identificarlas, la pregunta es si tú le has dado gracias a Shem por estos talentos, por estas cosas que tú tienes.
has tratado de cultivarlas o mejorarlas teniendo la conciencia de que Hashem es quien te provee. Ahí está, casi el mismo ejercicio que dije en el momento que vamos a hacer. Entonces es importante que la persona sepa que cada talento que posee es un regalo divino y la verdadera humildad implica reconocer y valorar esas cualidades sin arrogancia. ¿Ya? Pregúntate, ¿estoy consciente de mis dones o habilidades? Agradezco a Hashem por permitirme desarrollarlos. Estoy utilizando mis talentos para contribuir positivamente en el mundo. Entonces, la humildad con amor propio te impulsa a crecer, sabiendo que todo lo recibido tiene un propósito. Es decir, no piensen que esas habilidades que tenemos son porque sí. Si ya identificaste habilidades que tienes, pues debes saber que eso se te dio con un propósito. Por eso se te dieron esas habilidades. Algo tienes que hacer, tanto para ti mismo como para otros. Puedes iluminar a otros con esas habilidades. Por lo tanto, si ya tengo una habilidad, pregúntate cuál es, para qué sirve, qué quiere Hashem que hagas con eso. O sea, ¿qué crees tú que puedes hacer con esa habilidad? ¿No? Les voy a poner un ejemplo. Yo decía, y lo dije creo que en la clase antepasada, dije, a mí me gusta escribir y desde muy joven quería escribir y escribir algunas cosas, obviamente, muy, le faltaba darle forma porque obviamente estaba bastante joven, pero a mí me agrada escribir y tengo varios libros que están eh, avanzados, espero en terminarlos pronto. Uno ya lo tengo listo, lo estoy digamos, analizando, releyéndolo, editándolo nuevamente, corrigiendo algunas cosas. Pero ya tengo un libro listo para publicar, solamente estoy refinándolo, vamos a decirlo así. Entonces, yo considero, dije, bueno, o sea, yo puedo poner mi granito de arena en lo que he aprendido, en lo que he aprendido también de mí, en mi trabajo personal. Y aquí está, lo puse en este libro y lo publiqué y cuando lo publiqué pues, no sabía de pronto el impacto que iba a tener, pero me es muy gratificante y ahí está el orgullo positivo, me siento orgulloso de que mucha gente está muy contenta y siente como el libro le está ayudando. Incluso hay una alumna, no sé si está aquí, Ixchel, que me comenta muy seguido, lo ha dicho en clases, de que su hijo, no me acuerdo cuántos años tiene, pero ya es un jovencito, también dice, no, el rabino parece que me estuviera leyendo el pensamiento con lo que escribe aquí. Entonces, eso es muy gratificante. Entonces, ahí está. Entonces, ¿por qué Hashem te dio esos talentos? Es para un propósito. Sí, pues, si puedes escribir algo, en mi caso, que ayude a otras personas, tú no sabes a quién, al final de cuentas, va a llegar esas palabras. O si tú tienes un talento para, no sé, cualquier otro talento que ustedes identifiquen, pues, pregúntate cuál es el propósito, porque Hashem te lo dio con un propósito. Tienes que sacarle todo el provecho posible a eso. Otra reflexión, y eso es parte de la humildad, como decíamos, es, ¿te has sentido menos que otras personas? Esto es una humildad distorsionada, ¿ok? La humildad distorsionada rebaja, por decirlo así, la persona se siente menos, se siente incapaz, etcétera. Entonces, si te has llegado a sentir así en algún momento, no siempre, pero en algún momento, entonces aquí hay que identificar un problema con la humildad. Puede ser una inseguridad, puede ser algo que pasó que precisamente te hace sentir inseguro, etcétera. Entonces, esto no es humildad, sentirse menos que las demás. Tampoco más. Sentirme único es lo que es humildad. O sea, yo no puedo ser ni menos que nadie, pero tampoco puedo ser más que nadie. ¿Por qué? Porque cada persona tiene sus talentos, pero yo sí sé que soy único. Es decir, no hay otro como yo y cada quien tenemos talentos y entonces otra persona triunfa en su camino, yo también puedo tener éxito en mi camino, que es muy diferente al otro. Entonces, eso no es humildad, es falta de autoestima, el tema de sentirse menos. La humildad no consiste, como dije, en minimizarse, sino reconocerse como una creación valiosa y si te comparas, ya partiste de un problema.
O sea, evita comparaciones. Eh, Estoy permitiendo que comparaciones injustas, comparaciones que pueden ser mías, yo mismo me comparo con otro, o pensamientos negativos me hagan sentir inferior. Entonces, si ya te estás comparando, estás mal. O sea, ¿por qué tienes que compararte con alguien? No tienes. A veces nos comparamos en el momento que escuchamos que otro le está yendo bien. Dice, ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué? Y hay cierta, como decía hace un momento, envidia de la buena, un sentimiento de, como que, ¿por qué a mí no me pasa eso? Entonces, ahí te estás comparando, no tienes por qué hacer esas comparaciones. Puedo reconocer mi propio valor sin sentir la necesidad de competir con los demás, y la humildad verdadera nace cuando te aceptas y te valoras sin menospreciarte ni engrandecerte. O sea, no puedes llegar al extremo de menospreciarte, pero tampoco al otro extremo de sentirte superior como hacíamos. Entonces, es importante también practicar el agradecimiento diariamente, incluso por las pequeñas cosas. La tefila de agradecimiento es una de las cosas más grandes que puede hacer el hombre, ser humano. Lo único que podemos darle a Hashem. A Hashem no le podemos dar nada, pero agradecimiento es lo único que podemos darle. Y precisamente no tiene que ser tampoco algo muy largo, simplemente, incluso a veces va uno en el camino al trabajo, lo que sea, y expresa, gracias a Hashem por esto que me has dado, gracias porque eres bueno con nosotros, gracias por esto que me ayudaste a solucionar, esto que me ayudaste a ver. O sea, el agradecimiento puede ser una expresión sencilla, no hay que pensar que es como una persona, un alumno me decía, es que siempre que intento hacer mi tefilá me interrumpe, no tengo el espacio en mi casa, no tengo, y no sabía qué hacer. Yo le dije, pero bueno, entonces, ¿por qué no te vas a un parque? Al parque de ahí, cerca de tu casa, no sé. O sea, no te compliques. O incluso si vas al trabajo, en el autobús, o sea, eh, uno puede agradecer o hacerte filot cortas en cualquier lugar. En cualquier lugar, obviamente, que sea limpio, no. Hay lugares, obviamente, que no se puede hacerte filot. La gratitud es algo que fortalece la conexión con Hashem y con la vida. Además, cuando uno agradece, también se fortalece la autoestima, ¿ya? Y si yo debo preguntarme, agradezco no solo por los grandes logros, sino también por los pequeños detalles cotidianos. O sea, siempre tenemos cosas que agradecer, pero generalmente nuestra expresión de agradecimiento puede surgir cuando surgió algo extraordinario. Pero no, también eso es lo que hacemos, nos enseñaron los sabios. Nosotros agradecemos hasta por poder alivianar el cuerpo, las necesidades básicas del cuerpo. Los sabios establecieron bendiciones por eso, por agradecer a Hashem. Ya, entonces, esos son milagros cotidianos, ¿no? Son cositas cotidianas. Entonces, ya a nosotros se nos puso como una obligación agradecer por estas cosas que parecen ser muy normales para todo el mundo. Entonces, eso, los pequeños detalles también, agradecer por los pequeños detalles y reconocer la presencia de Hashem incluso en los momentos difíciles. Este es uno de los trabajos también de la Sefirá de, de Od, de humildad. La humildad agradecida te enseña a ver lo bueno en cada experiencia. Y como decíamos, reconocer el valor de los demás, también celebrar sus talentos sin sentirme menos, eso también es verdadera humildad. O, como dice aquí, me permito recibir elogios y reconocimientos con humildad. O sea, esto es algo que también debemos trabajar, porque a veces no sabemos cómo recibir un elogio, o incluso a veces no queremos que nos elogien. O sea, bueno, como dicen los sabios, el que busca el honor le persigue. O sea, no es que se trate de uno andar buscando pues que me elogien, porque eso demuestra inseguridad, pero cuando alguien reconoce lo que estás haciendo, que es bueno hacerlo también, pues también saber reconocerlo, también saber agradecer, eso es humildad, como decíamos, la verdadera humildad, aquella que me permite identificar esa palabra de aliento, ese reconocimiento que me hace el otro. Pero cuando tengo la verdadera humildad, reconozco, agradezco, tomo esa palabra de aliento, más no permito que eso haga germinar malas cualidades en mí. Esa es la verdadera humildad. O sea, si yo, eso me lleva a sentirme superior, eso me lleva a sentirme, pues no sé, intento.
de una manera que no va a ser buena, porque me va a sentir un orgullo negativo, el orgullo ese que viene de la gaba, del ego negativo, pues entonces no, obviamente no va a ser bueno. Pero la verdadera humildad me ayuda a reconocer, a recibir el elogio, a agradecer por eso también, pero mantenerme firme en que no crezcan cosas negativas en mí. Por eso dice aquí, aceptar un reconocimiento con gratitud y sin incomodidad es parte del equilibrio entre humildad y amor propio. Ese equilibrio es importante. Humildad y amor propio. Porque como dije, la humildad no degrada a la persona, no le hace sentirse menos. Entonces, hay amor propio y humildad, eso es, ese equilibrio te ayuda a recibir con tranquilidad, con alegría el elogio. Si la persona hace ese ejercicio, recibo elogios con agradecimiento en lugar de desestimarlos o sentirme avergonzado. Si te sientes avergonzado por un elogio, es un síntoma de que tienes que trabajar en esta cualidad. Ya, ese es de otro. Ya, amor en la humildad. Si te sientes mal porque te dieron una palabra de aliento, entonces obviamente eso no es lo normal. Reconozco que cada logro es una combinación del esfuerzo personal y la bendición de Hashem. Aceptar con humildad también significa reconocer el valor de tu trabajo. Reconozco que mi valor no depende de los logros o fracasos, sino de mi esencia como ser humano creado por Hashem. La verdadera humildad implica entender que tu valor no se mide por el éxito o las circunstancias. Pregúntate, ¿estoy consciente de que mi existencia tiene un propósito único más allá de los resultados que obtenga? Me trato con compasión en los momentos de dificultad, sabiendo que soy valioso por quien soy y no por lo que hago. Ya, es importante esto, sobre todo en las dificultades. Cuando una persona enfrenta una situación emocional difícil, tiende precisamente a veces a sí, afectar su humildad, su valor. Por eso es importante saber que aún en eso, en los momentos de dificultad que estoy enfrentando, soy valioso. O sea, soy valioso. Esto aplica mucho, les voy a poner un ejemplo. Nuevamente hablo del tema en un divorcio. Ya, en un divorcio muchas veces a algunos, el divorcio es algo que también debe ser, o sea, mire, todo en la vida debe buscarse la mejor manera de hacerlo, inclusive terminar algo. También hay que saber terminar algo. Y esto lo aprendí de un psicólogo amigo mío, que me decía que incluso si se llegaba a un divorcio por una pareja que estaba pidiendo un consejo yo a él, si se llegaba a un divorcio, decía, es mejor que a veces esto se haga con una compañía de un psicólogo o psicóloga que ayude para que todos salgan ganando, suena raro, en el divorcio. ¿Qué significa todos salgan ganando? Pues que no salga uno afectado. Y eso puede ser la pareja o los hijos, si los hay, si están pequeños. A veces incluso si están un poquito grandes pueden sentirse afectados en... No es fácil un tema de estos, pero se necesita incluso una ayuda, un apoyo para que las cosas terminen de la mejor forma. Ya, eso es lo ideal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando esto no se hace de la mejor forma, a veces atendido personas que se han separado y al otro, a uno de los dos, generalmente la mujer, le cuesta, o sea, como le digo, se ve afectado su valor. Ya, es lo que la persona siente de sí misma. Ya, se ve afectado. A veces estas terminaciones afectan eso. Y muchas veces incluso terminan sintiéndose culpables de algo que no tienen que sentirse culpables. Y ese es el punto. Entonces, este es un momento de dificultad que aplica claramente aquí. ¿Por qué? Porque dice, en un momento de dificultad, sé lo valioso que soy, mucho más esos momentos que de alguna manera me hacen o me pueden hacer sentir que no valgo, entre comillas, porque se dio una terminación o lo que sea, porque otra persona se alejó, etcétera, etcétera. Eso puede darme la idea errada de que no valgo. No, de pronto todo lo contrario. Valgo mucho y esa otra persona, amigo, o lo que sea, no supo valorar eso.
Entonces, ahí es importante en esos momentos de dificultad preguntarte o analizar o recordar lo valioso que eres, y, y precisamente mm, que me valoren por eso, por lo que soy y no por lo que hago. Entonces, la humildad nace cuando te reconoces tu valor intrínseco. Esa es la verdadera humildad, como decíamos. Y otra reflexión es, soy capaz de aprender de los demás con humildad sin sentir que eso me hace menos valioso. ¿Ya? La humildad también se manifiesta en la apertura para recibir conocimiento y reconocer que siempre hay algo que aprender. Hay personas que a veces no quieren que otros les enseñen simplemente por su ego, que quién es este que me va a enseñar a mí. Entonces, ahí está, la humildad también se manifiesta en la disposición de aprender de cualquiera. Incluso si lo dice el sabio Pirkei Avot, dice, ¿quién es sabio? Aquel que aprende de todas las personas, dice Pirkei Avot. Entonces, si uno, para poder analizar esto, podría preguntarse, escucho con atención y respeto las perspectivas de otros, aprovecho las oportunidades de aprendizaje sin temor a parecer ignorante. ¿Ya? Aprender con humildad es un acto de amor propio. Otra reflexión para el día ese de otro. Me permito aceptar ayuda de otros cuando la necesito o mi orgullo me impide hacerlo. ¿Ya? He conocido personas que están en una necesidad económica y se les ha querido dar una ayuda y no la aceptan por orgullo. Ya, no la aceptan cuando en verdad, sí, los sabios nos hablan de que uno no debe, pues, digamos, vivir a expensas de la sedacá o algo así. O la mejor ayuda es salir adelante, ok, sí, sí, pero no te puedes negar a recibir ayuda. sea, también es importante, o sea, la verdadera humildad es reconocer, estoy en una situación y esto que me están ofreciendo es una ayuda para mí. Ya, es una ayuda. Si no lo recibes, puede ser que Hashem mismo te está dando, porque así dice el Salmo 145 dice, Potea yadeja ushbiya lechol gerazón, dice, abre tus manos y satisface los deseos de todo ser vivo. Y escuché a un rabino una vez, dice, ¿a qué se refiere esto de que Hashem abre sus manos si él no tiene manos? Hashem no tiene manos físicas, así como nosotros. Entonces, ¿cómo así que el Salmo dice, abre tu mano y satisface desde todo ser vivo? Dice, porque es Hashem el que pone en el corazón de las personas para que abran su mano contigo. ¿Ya? Cuando alguien te tiende la mano, cuando alguien te tiende una ayuda, pues es Hashem que ablandó o puso ese deseo en el corazón. Es como, no sé si has escuchado la historia del hombre que quedó, naufragó y se quedó en una isla. Es una historia, obviamente no es real. Y decía, Hashem, ayúdame a salir de aquí. Y entonces vino alguien, pasaba por ahí una embarcación, le quisieron ayudar y él dijo, no, yo sé, yo tengo fe de que Dios me va a sacar de aquí. Y así pasó varias cosas, gente que quiso ayudarlo y él decía, no, yo sé que Dios me va a sacar de aquí. Entonces se murió la persona y le preguntó a Dios, y dice, ¿por qué no me enviaste ayuda? Y ¿cómo no cómo así que no te envié ayuda? Te envié un barco, te envié varias personas que quisieron ayudarte. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, Hashem es el que pone en el corazón de las personas ayudarte. Muchas veces Él está abriendo su mano contigo a través de otras personas. Entonces, la verdadera humildad es cuando yo reconozco esa ayuda que viene de parte de Hashem, o me abro a poder recibir ayuda de otros. O sea, a veces si te niegas esta posibilidad, estás actuando con orgullo. Entonces, es importante saber recibir cuando necesito. O sea, no te puedes ahogar o dejar morir simplemente por orgullo. Eso es una falsa humildad o una humildad distorsionada. Entonces, recibir ayuda no es una muestra de debilidad, sino de humildad y fortaleza. Pregúntate, ¿me cuesta pedir o aceptar apoyo por temor a parecer vulnerable? Pues, puedo reconocer que todos necesitamos de los demás en distintos momentos de la vida. Ya, todos necesitamos en algún momento de otra persona. La humildad en el amor implica entender que no estamos solos y que aceptar ayuda también es un acto de gratitud. Una vez me pasó, estaba yo
Israel, estaba estudiando Shejitá, que es todas estas leyes para poder faenar aves. En el caso estaba estudiando era de aves. No lo terminé porque me tuve que venir a Colombia. Pero recuerdo que estaba haciendo el curso con varias personas, un rabino también que me estaba enseñando. Y las primeras clases eran teóricas, era la halajá, cómo deben ser las cosas, etcétera. Pero ya íbamos a pasar a una clase de práctica donde había que comprar el cuchillo. Estos cuchillos son pues, un poquito costosos. No son cuchillos normales de cocina, son cuchillos especiales para hacer shejitá. Y el rabino dijo, bueno, para la próxima clase ya tienen que venir con el cuchillo porque vamos a empezar a aprender la parte práctica de cómo afilar el cuchillo y cómo revisar bien el filo según la halajá, etcétera. Yo salí de allí de esa clase un poco triste. Dije, bueno, ya hasta aquí llegué yo porque no tengo manera de comprar ese cuchillo. Dije yo, en ese momento, pues, las cosas estaban un poco apretadas económicamente. Y dije, bueno, como que no voy a continuar. Ya. Y venía pensando iba en el autobús para mi casa pensando en eso y bueno, ya no podré continuar porque hay que llevar el cuchillo y no tengo para eso. Recuerdo que alguien, una de mis alumnas es una de mis primeras alumnas de México, es una persona que prácticamente empezó a estudiar conmigo desde ese momento, tengo varios años estudiando, como 10 años creo yo, estudiando. Y recuerdo que me envió una sedacá y me dijo, Rabino, no sé qué negocio fue lo que le resultó. Y estaba muy contenta y me envió sedacá. Y no me lo va a creer, pero justo lo que envió alcanzaba para el cuchillo. Ya. Min Hashamayim, ahí está. Ahí está el punto. Hashem, Hashem te abre la mano a través de muchas personas. A veces, tú no sabes por dónde va a llegar la ayuda. A veces es Hashem que te está poniendo una persona que te quiere dar algo. Está bien, la Torah dice, los sabios nos dicen, no te acostumbres a vivir pues de sedacá, porque eso no es vida, depender de otros, ¿ok? Sí, pero eso no, tampoco están diciendo nunca recibas sedacá, los sabios no dicen eso. Entonces, la verdadera humildad es reconocer, hombre, estoy en una situación difícil, necesito ayuda, me la están brindando, pues, Baruch Hashem. O sea, si te cuesta recibir, incluso te ahogas solo porque no quieres recibir, pues entonces déjame decirte que tienes un problema con esto, con esta cualidad de amor en la humildad. Amor es reconocer que necesito. Y humilde, la verdadera humildad es saber que necesito. Entonces, si te cuesta pedir o aceptar apoyo por temor a parecer vulnerable, entonces hay algo que corregir ahí. Puedo reconocer que todos necesitamos de los demás en distintos momentos y como dije, la humildad en el amor implica entender que no estamos solos, mucho menos cuando tenemos conciencia de que Hashem siempre nos está ayudando. Y aceptar ayuda también es un acto de gratitud. Practico la gratitud hacia las demás personas que me rodean, reconociendo sus aportes y esfuerzos. Le agradezco a mi pareja por lo que hace, le agradezco a mis hijos también por lo que han hecho. Le enseño a mis hijos a agradecer. Yo escribí un artículo cuando estaba en Israel, mi hija tenía 2 añitos, y decía eso, o sea, sobre darle a tu hijo una cajita de acá, enséñales a dar también, no a recibir siempre, más cuando los hijos siempre prácticamente lo primero que hacen es recibir, recibir y recibir. No dan mucho porque están pequeños, están prácticamente para recibir todo lo que podemos darles. Entonces, yo decía, enséñale, dale a tu hijo una cajita de acá, enséñale también a dar y no solamente a recibir. ¿Ya? Entonces, eso, como dice aquí, practicas tú la gratitud con otra persona o también le enseñas a los otros a agradecer también. Esto fortalece los vínculos y nuestra humildad a reconocer que otros contribuyen a tu bienestar y la persona debe preguntarse si agradece sinceramente a quienes le ayudan o acompañan en mi día a día. No hay peor, una de las cualidades más horribles que puede tener una persona es la de ser desagradecido. Eso sí es horrible. Entonces, ser humilde, aquí en humildad en el amor es reconocer eso o valorar los pequeños actos de bondad y expresarlo con palabras y acciones.
O en el amor propio, como dice aquí, me trato a mí mismo con el mismo amor y respeto con el que trato a los demás. La humildad no implica descuidarte o minimizarte, sino reconocer tu propio valor. Como ya dijimos, soy tan compasivo conmigo mismo como lo soy con los demás. Me doy el tiempo y el cuidado necesario para fortalecer mi bienestar físico, emocional, espiritual. Amarte con humildad significa reconocer que también mereces bondad y respeto. Y es importante también concientizarse de que cada día es una oportunidad para crecer y agradecer. Por eso, en el caso de nosotros los judíos, tenemos una obligación que apenas abrimos los ojos al despertar en la mañana, decimos Modeani Efaneja. O sea, bendito eres tú, Hashem. Agradezco a ti, Hashem, por, en pocas palabras, porque me has devuelto el alma y puedo despertar nuevamente. Entonces, soy consciente de que cada día es una nueva oportunidad para crecer. O sea, soy consciente del milagro que es poder tener otro día más de vida. Mm. Eso, reconocer la vida es un regalo mismo y que cada día trae consigo aprendizajes, bendiciones. Por eso, ¿cómo comienzas tu día? ¿No? ¿Cómo comienzas tu día? ¿Comienzas con agradecimiento? Así empezamos los judíos el día. Apenas abrimos los ojos, gracias, te agradezco a ti, Hashem, que me devuelves el alma. Entonces, qué bueno sería tomar ese hábito también de empezar a tomar, a dar gratitud, empezando el día con gratitud, con buena actitud, ¿no? La gratitud también con la persona que tienes al lado, con las personas que te rodean. Soy capaz de encontrar algo positivo, e incluso en los desafíos. Este agradecimiento constante fortalece el amor propio y la conexión con Hashem. Yo decía, eh, como comentaba hace un momento, hubo una época un poco, pues, difícil económicamente cuando estuve en Israel con mi familia, pero al mismo tiempo vi muchos milagros en esa época de parte de Hashem. Y ustedes han visto la película Uspicim, muy bonita película, ¿no? No se la han visto, se la recomiendo. Si no se la han visto, por favor, ahorita viene Sukkot. Qué bueno sería que en Sukkot hagan una especie de video, ¿cómo se llama eso? Eh, Donde comparten una película, un cineforo, exactamente, se la puedan ver. Esa, en mi casa es tradición familiar, siempre nos la vemos en Sukkot. Esos días nos gusta vernos la película. Y sabe que en esa película yo viví algo parecido en Israel. ¿Cómo se Eh, llama la eh, película, Rap? Uspicim, Uspicim, si lo escribo aquí en el chat. Sí. Ay, es muy linda. Sí, hermosa, hermosa. Una película muy linda. Y la persona que, un segundo, creo que se me movió el micrófono. ¿Sí me escuchan bien? Sí, creo que ya. Eh, la persona el actor que hizo de la película hizo Teshuvah, o sea, él no era Shomer Mitzvot, él era un judío que no guardaba Shabbat ni estas cosas, pero hoy día es muy observante. Y bueno, yo hay cosas que se me parecen mucho, porque me acuerdo de mi esposa me decía, amor, viene Sukkot, no tenemos Sukkot. Yo le dije, amor, no tengo dinero, le decía yo. Y recuerdo que estábamos así, y dije, ¿y cómo vamos a cumplir? Le dije, amor, nos tocará ir donde un amigo que vive cerca, que nos cumplimos la misma en su Sukkot, le dije yo. No tengo manera. Y estaba esperando que me pagaran de dinero del cole y no me habían dado. No es exactamente igual, obviamente no me pasó exactamente igual que la película, pero sí hay algo que me pasó. Yo me enfermé, me acuerdo, y hasta un poco enfermo fui a tratar de cambiar un cheque porque me habían dado un cheque y se equivocaron con el nombre. Y así estábamos haciendo frío ya en Israel. Y bueno, para no alargar la historia, me acuerdo que, pues sí, venía la festividad y no tenía para el azúcar. Y recuerdo que ese día vinieron del cole, el día anterior, nos dieron un cheque a todos los abrejín, a todos los que estudiamos en el cole. Ya, un cheque de regalo por las festividades, me acuerdo, yo grabé eso, donde estaba leyendo una nota muy bonita y yo cogí con ese cheque, me fui al banco y pasé directamente a buscar a comprar un azúcar. La compré y la armamos prácticamente el mismo día de Sukkot. Obviamente no había empezado la fiesta, pero en la víspera de Sukkot fue que armamos la azúcar.
y fue una experiencia muy bonita. Entonces, hubo dificultades económicas, pero yo un día en mi tefila personal analizaba que esa fue una de las mejores épocas de mi vida. Y es curioso decir eso, o sea, uno esperaría, no, a la mejor época de pronto uno tiene abundancia, pero yo siento y le doy gracias a Shem por esa época, porque en verdad lo necesitaba. Hoy mira uno hacia atrás y mira cuánto le moldeó uno a Shem en esas dificultades. Fueron cosas difíciles, pero tampoco me quejo, vi también muchos milagros. Me acuerdo que también vi algo muy bonito en Israel. La gente, algunos como de película, tocaban la puerta, se acercaba la festividad de Pesach, tocaban la puerta y y cuando uno iba a ver, ahí había puesto ahí una caja con matzot y comida de regalo, etcétera. O sea, se vio muy bonito vivir esa experiencia allá. Entonces, ¿a qué voy? A lo que dice acá, el agradecimiento. Como dice aquí, soy consciente de que cada día es una nueva oportunidad para agradecer o incluso la actitud de agradecimiento en los desafíos, ¿ya? La actitud de agradecimiento en las dificultades, como lo he dicho siempre. A veces cuando está uno en medio de la dificultad no es fácil agradecer porque uno le duele, pero cuando yo en ese ejemplo miro hacia atrás, dijo, esta fue una de las mejores épocas en mi vida porque me permitió me permitió fortalecer la emuná. Uno cree que tiene fe, uno cree que tiene emuná, pero cuando uno está en dificultades bastante complejas, ahí es donde uno aprende a veces a desarrollar la emuná. O sea, porque emuná no es creer en Dios solamente, sino confiar en Él. Incluso a pesar de que no se está pasando a veces muy bien, yo vi siempre la bondad de Hashem, muchos milagros con muchas personas, etcétera. Entonces, eso es parte de la humildad en el agradecimiento, tener la humildad en las dificultades también poder reconocer cómo Hashem actúa, cómo Hashem está actuando en la vida de cada uno y cómo eso precisamente nos está moldeando. ¿Ok? Vamos a dejar allí. Dice que Edgardo Moshe Balanga, claro que sí, la película. Entonces, qué bueno sería que se la vean. Ya me comentarán cuando se la vean. Los que no son, yo creo que van a llorar. Yo siempre se me salen las lágrimas, la verdad, con esa película muy bonita, hermosa película y bueno, vamos a dejar ahí por hoy. Nos vemos en la próxima clase dentro de 15 días, creo. Y ahí espero hayan tomado apuntes de la actividad que dejé para que podamos entonces socializar, que tienen 15 días para hacer la tarea, ¿ok? Voy a revisar cuadernos. No, mentira. Háganla y socializamos y de todo lo que ustedes hagan va a salir algo muy bonito para compartir y crecer entre todos juntos, ¿ok? Les deseo a todos una excelente noche, que descansen, que estudien, un resto de semana muy bonito, muchas bendiciones, todo lo mejor. Chao, chao. Gracias, Brad. Buenas noches. Gracias, Raúl. Buenas noches, Gracias, chao, buenas Chao. chao. noches, saludos.